Qué horror. Volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9 con este espacio maravilloso que tenemos todos los sábados de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop. ¡Qué belleza! Estoy con mi tercera invitada de la jornada, Eliane Capobianco. Ella es diputada nacional por demócrata, pero ¿era demócrata o era Unidad Nacional? No, yo siempre fui demócrata. Siempre. Que yo siempre fui demócrata. Me acordé de Eliane antes de ayer, y la llamé ayer, porque creo que es importante que nos cuente qué fue lo que realmente pasó con la Asamblea como institución, con la Asamblea Legislativa, en estos momentos de muchísima tensión, de mucha incertidumbre, que se vivieron durante los días del paro, Sí. porque no sesionaron, no hubo una actividad regular de la Asamblea. No se trató nunca de la crisis que estaba viviendo el país, de las demandas que habían en las calles. Durante el paro sí, la semana anterior hubo una sesión y yo no estuve, pero sí sé que hubo una discusión del tema de que, porque ¿qué resultaba? Llamaban a sesión, cuando todavía estaba Víctor Borda de presidente, para tratar leyes referidas a las transferencias de lotes de terrenos, cosas así con los municipios, y sin embargo no se hablaba nada de la crisis que se estaba viviendo en el país en ese momento. Entonces sí hubo una sesión anterior en la que debatieron y en la que se hizo constar por parte de la oposición de que no se podía seguir tratando leyes intrascendentes cuando había tal crisis en el país, ¿no? Pero eso quedó ahí nomás. Pero eso quedó ahí, no hubo ninguna resolución, no hubo nada. Incluso nosotros como bancada hicimos el esfuerzo de meter una declaratoria que haya camaral con relación a la crisis y bueno, tampoco fue aceptada ni siquiera en la orden del día porque ellos manejaban las mayorías, ¿no? Manejan las mayorías hasta ahora. Ahora, eso fue durante los días de paro. Durante los días de paro. Viene el motín que comienza de la policía, que comienza en Cochabamba, se hace nacional hasta el sábado. Así es. Aparece este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas que hasta ahora a mí me intriga. Me gustaría que me diga, Eliane, qué lectura han hecho ustedes como partido sobre la actuación de las Fuerzas Armadas el sábado en la tarde, cuando el jefe de las Fuerzas Armadas, que era Calimán, hace una declaración sugiriéndole al presidente que renuncie. Esa era una demanda que estaba instalada en las calles y por eso era ya el paro, ¿no? El paro que comenzó por segunda vuelta derivó en la demanda de la renuncia del presidente Evo Morales. Y en la madrugada del domingo se conoce el informe de auditoría de la OEA. Ese fue el detonante para mí, ¿no? Yo digo que más ha sido eso que el de las Fuerzas Armadas. Yo también, ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que ayer mismo Evo Morales en CNN lo reconoce, ¿no? De que él hizo todos los esfuerzos para que no se haga conocer ese informe, intentó hablar con Almagro. Increíble, pero él mismo lo dijo, nadie sabía eso. Nadie sabía eso. Él lo reconoce diciendo de que él intentó hablar con Almagro para que no se conozca el informe. Yo creo que Evo Morales y el Movimiento al Socialismo no midieron el resultado que iba a haber del informe de la OEA. Ellos siempre pensaron que por su amistad con Almagro de repente no iba a salir un informe así. Y bueno, para suerte de todos los bolivianos, creo que el equipo que vino de la OEA, hay que reconocerlo, hizo un trabajo excelente porque ha reconocido todo el fraude que se ha realizado. Ha sido un trabajo serio, pero yo creo que más allá de eso, por más esfuerzo que hubiera querido hacer Almagro por la amistad que tenía con Evo Morales, no iba a poder justificar este fraude tan descarado en realidad que había hecho el Movimiento al Socialismo, ¿no? Un fraude que creo que a vista de todos los bolivianos había una serie de informes. Hay que reconocerle al ingeniero Villegas, que fue el primero que demostró esto ante la prensa. Y a mi querida colega Jimena Galarza de Televisión Universitaria de La Paz. Por su valor, porque en realidad esos son los momentos en los que hay que decir de que las personas que tienen valor y enfrentan una dictadura como la que estábamos viviendo, pues son personas que realmente merecen nuestra felicitación y nuestro reconocimiento. Sí, porque nadie se animaba a decir. Ahora, yo digo, parece que estoy viviendo en otro país, porque todos los informativos han cambiado. Todos los informativos. ¿O no? ¿O no tiene esa impresión? Yo le voy a contar una anécdota, ¿no? Y yo 5 años que voy y vengo de La Paz, nunca había logrado en el aeropuerto que me cambien un vuelo. O sea, para decirles, por favor, mándenme un vuelo anterior. Y ayer llegué al aeropuerto y le digo a la señora, ni siquiera se lo pedí, ¿no? Porque yo le digo, tengo mi vuelo a las 5, tuve que irme temprano por el tema del alto y era a las 12 de la mañana.
Y le dice, mi esposo le dice, ¿y no nos podemos ir antes en el de las 2? Pero claro, me dijo, y me lo Todo ha cambió cambiado. inmediatamente. Dios Y yo santo. durante 5 años, y no le estoy exagerando ni le estoy mintiendo, y saben mis colegas, nunca había logrado cambiar ahí, digamos, en el aeropuerto un vuelo para anterior. Sí por teléfono, esas cosas así, ¿no? Pero ahí en el aeropuerto, irme temprano y pedirle, por favor, cámbiame un vuelo anterior, nunca lo había logrado ni había sido atendida como ayer. Entonces, bueno, va a haber un cambio, me imagino, en todos los aspectos, porque yo comentaba eso un poco con mis hijos ayer. Yo creo que el gran logro de todo esto es haber recuperado la democracia, y creo que eso es lo que estamos todos los bolivianos obligados a cuidar, ¿no? El sentimiento de que uno puede hablar y moverse. Así es, la libertad y la democracia. En libertad. He comenzado a ver pronunciamientos de los trabajadores de algunas instituciones del Estado que todavía las miro con ciertas cautelas, porque primero no sé si son de verdad, si son falsas, tantas noticias falsas que ha circulado, pero después porque sí, me decía un amigo, Maggie, es gente que estaba contenida. Así Gran es. parte, uno dice, son 400.000 funcionarios públicos, pero no es porque todos fueran masistas por convicción, Así ¿no? es. Tiene que haber mucha Porque gente. necesitaban trabajar, mucha gente. Además, eso se mostraba en las votaciones, ¿no? En las votaciones había mucha gente que trabajaba con ellos que no votaba por ellos, ¿no? Y le voy a decir algo, la mejor prueba de eso es la policía. Para nosotros ha sido una sorpresa, revelación. digamos, una revelación la policía. Cuando usted veía los policías que empezaron ya a amotinarse y gritaban viva Bolivia, gritaban en contra de Evo, o sea, se veía cómo ellos habían estado contenidos mucho tiempo, y por eso es que tomaron una decisión tan valiente de amotinarse, ¿no? Yo vivo a media cuadra de la UTOP en La Paz, y logré conversar con muchos policías luego de que ya se posesionó Yanine y todo, afuera estaban todos los policías. Y yo les agradecí porque realmente, Maggie, para mí ellos fueron unos verdaderos héroes. Nos protegieron en todo momento. No se iba a dar en realidad que Yanine pueda ser declarada presidente si no era por el respaldo que tuvimos, especialmente de la policía. Quiero que me cuente eso. Nos hemos quedado en el domingo cuando hay este informe de la OEA, hay la declaración de Evo en la tarde, cuando veo yo que es una grabación, que no es un anuncio, digamos, ¿no? Formal. Y cuando veo que más que una renuncia comenzó a divagar de que mis obras, que me pareció sospechoso. Así. No me había dado cuenta de que había dicho renuncia obligada, ¿no? Pero después de ese anuncio, cuando uno se supone que de inmediato va a haber una convocatoria a la Asamblea Legislativa para tratar el tema, porque es una crisis que ha llegado a lo más profundo, no hubo la tal convocatoria. No hubo. ¿Qué pasó a partir del domingo en la tarde cuando se conoce este anuncio grabado del expresidente Evo Morales, Eliane? Bueno, nos piden a nosotros, a todos los parlamentarios, que nos traslademos a La Paz porque teníamos que tratar precisamente en la Asamblea la ¿El mismo domingo? El mismo domingo teníamos que tratar la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Entonces, en ese momento, si usted recuerda, también empiezan a renunciar. Renuncia Adriana Salvatierra, renuncia Susana Rivero, renuncia Víctor Borda. Bueno, pasa todo lo que tuvo que pasar. Y nosotros llegamos a La Paz y nos fuimos directamente a la Asamblea y nos dijeron de que íbamos a tener resguardo policial y militar de manera permanente, toda vez que estaban bajando los ponchos rojos y la gente del Movimiento al Socialismo del Alto. Entonces nos dijeron que trabajemos tranquilos, que íbamos a tener todo el resguardo policial y militar. Nosotros nos quedamos trabajando, en ese momento nos organizamos, vimos que como ya había renunciado, hasta ese momento había renunciado ya Álvaro García Linera, había renunciado también Adriana Salvatierra, entonces le correspondía a Yanine Áñez como presidenta de la Cámara de Senadores, y también se necesitaba que ella asuma la presidencia por sucesión constitucional. Entonces se hicieron todos los esfuerzos, Maggie. Se habló con el Movimiento al Socialismo, con los diputados, con los senadores. Se les ofreció todas las garantías, se les ofreció incluso aviones para que los lleven a La Paz, para que bajen con escolta, policía, absolutamente todo. Muchos de ellos dijeron de que estaban de acuerdo, de que ellos querían la pacificación del país y que iban a coadyuvar para dar el quórum y que se pueda hacer todo esto por la vía constitucional, para que se pueda leer la carta de renuncia en asamblea. Así es que el día lunes se convoca, se logra hacer la convocatoria para una sesión en la Cámara de Diputados a las 11 de la mañana y para la asamblea a las 4 de la tarde, si más o menos usted recuerda, así era el contexto. Sí. Entonces,
¿Qué sucede? A eso de las 5 de la tarde, cuando terminábamos ya de analizar todo esto, hace la convocatoria Yanine para la Asamblea, se hace la convocatoria, la Cámara de Diputados la hace la convocatoria Margarita Fernández, porque había renunciado tanto Víctor Borda como presidente de la Cámara de Diputados como el primer vicepresidente. Entonces quedaba la segunda vicepresidenta, la señora Margarita Fernández del MNR. Ella inmediatamente llama a sesión para el día martes a las 11 de la mañana. En ese contexto, nosotros estábamos todavía terminando de dilucidar esos temas porque necesitábamos dar respuesta al país cuando se nos avisa de que por la policía había sido rebasada y que no había resguardo militar en ese momento. El señor Calimán no le contestaba el teléfono a la presidenta Yanine Áñez durante toda la tarde y se iban acercando. Estamos hablando de lunes. Estamos hablando de lunes. ¿No? Y se estaban acercando, los ponchos rojos y todo, y era necesario resguardar. Entonces la policía nos dice, no tenemos armas, no tenemos cómo defenderlo, por favor. Salieron muchos con escolta, yo vivo cerca, me fui a donde yo vivía cerca también, me acompañó un policía escoltándonos, porque corría riesgo nuestras vidas, ¿no? Durante esas horas fueron horas muy difíciles, muy duras, porque nos llamaban, nos decían, saben dónde viven, van a ir a matarlos, escóndanse. Yo, por ejemplo, vivo a 2 cuadras de la Plaza Murillo, sálgase caminando. O sea, fue una situación muy, muy dura que se vivió esas horas. Y finalmente a mí me entrevistan tipo 8 de la noche más o menos. Yo estaba escondida, pero nos decían de que podían matarnos. Entonces a las 8 de la noche me llama por teléfono de Red 1, me hacen una entrevista. En la entrevista yo denuncio esta situación de que el señor Calimán no nos había prestado el resguardo militar. También Yanine lo dice en la prensa, sale con un video, si usted recuerda, pidiendo que resguarde Calimán a la ciudadanía. Sí, me acuerdo de eso. O sea, es un momento de desesperación porque todos estábamos en esa situación. Y en ese momento ya cuando sale Calimán, después de mi entrevista en el mismo Red 1, en todas partes ya se ve en todos los canales de que él sale diciendo de que iba a coadyuvar y que iba a salir las fuerzas militares a coadyuvar a la ciudadanía. A partir de ahí ya hubo un poco más de tranquilidad, pero todos estos días han sido muy difíciles porque todos los días baja la gente del Alto a La Paz, todos los días está cercada a la Plaza Murillo. Es prácticamente como vivir en una guerra porque en el centro la gente no abre absolutamente ningún negocio de miedo que se lo quemen, ¿no? Y la resistencia, por ejemplo, si bien levantaron los bloqueos, todo alrededor de la Plaza Murillo, la resistencia de la ciudadanía sigue cuidando la Plaza Murillo. ¿Y qué sucedió esa noche después de que nos dijeron de que no había resguardo? Los policías son los que en realidad hicieron todo el trabajo de tratar de resistir a esta gente que había bajado del Alto junto con la ciudadanía. Fueron ellos en realidad quienes hicieron un trabajo defendiéndonos a todos los que estábamos ahí, a todos los parlamentarios que éramos todos de oposición, ¿no? Ahora, ¿qué pasó el día siguiente, martes? Ya, al día siguiente, cuando ya toca el tema de las sesiones, como le dije, se hizo todos los esfuerzos, finalmente eran tipo 5 de la tarde, a las 11 de la mañana, la sesión que fue convocada a las 11 de la mañana, llegaron algunos parlamentarios del Movimiento al Socialismo, entre ellos Enrique Cabrera, que es el que más me acuerdo, y otras personas más, pero unos 20 más o menos que habían del Movimiento al Socialismo, pero no había quórum. Pero eran asambleístas del MAS, eran asambleístas que estaban preocupados y que sí querían viabilizar una solución pacífica, ¿no? Entonces ellos estaban ahí hasta las 11 de la mañana, como le digo, hasta las 12 estuvieron, suspendieron la sesión para las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya no apareció nadie del Movimiento al Socialismo, ya no vino nadie a la sesión y la asamblea era a las 4. También en la Cámara de Senadores había citado para las 3 de la tarde a otra sesión. Tampoco no aparecieron los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, que también por teléfono habían dicho que sí iban a asistir, se habían comprometido que querían pacificar el país, tampoco no llegaron a la sesión. Entonces, hasta las 5 de la tarde más o menos ya la presión era tanto, nosotros ya habíamos visto la figura constitucional en el sentido de que si bien no se podía analizar la renuncia de la Carta de Evo Morales, en el artículo 169 y 170 de la Constitución establecía la ausencia definitiva. Y al haberse asilado él en México, pues ya estaba establecida la ausencia definitiva. Entonces, lo que se hizo en ese momento, ya había respaldo, incluso nos mandaron informes de los colegios de constitucionalistas, de los colegios de abogados. Sabíamos que iba a salir una resolución también ya en ese momento de todas partes que iban a estar de acuerdo. Y en ese momento tomó ya la decisión Yanine Áñez de asumir como presidenta. Se hicieron 2 sesiones, una en la Cámara de Senadores, no asistieron ellos, pero en realidad el reglamento no exige que haya una sesión, sino que automáticamente ella accedía a ser la presidenta de la Cámara de Senadores ante la renuncia de Adriana Salvatierra y del primer vicepresidente.
de la Cámara de Senadores. Entonces ella asume como presidenta y automáticamente ella podía asumir como presidenta del Estado, ¿no? Entonces ya nos vamos a la otra sesión, que era donde tendría que haberse llevado a la Asamblea, a la plenaria de la Cámara de Diputados, y ahí es donde ella ya lee diciendo que, de acuerdo a la Asociación Constitucional, ella es la presidenta de Bolivia. ¿De dónde aparece el fallo del tribunal Se habían hecho muchas consultas al Tribunal Constitucional. Se habían hecho muchas consultas al Tribunal Constitucional, entonces ellos mismos tomaron la decisión de hacer esta declaración, porque es una declaración en la cual ellos determinan de que es totalmente constitucional. O sea, la Constitución lo que vela en realidad es que no haya un vacío legal, un vacío en el mandato del país, porque es un tema muy serio. Que eso era lo que estaba pasando desde el domingo. Entonces, al establecer eso, establece varias causales, digamos, de la sucesión constitucional. Una era la renuncia, que le había hecho por carta y que debía tratarse en asamblea, pero también establece la ausencia definitiva, que fue la causal por la cual asume a Yaya Nine como presidenta constitucional. O sea, que ahí ya no era si aceptaban o no aceptaban la carta mire, de renuncia, lo que se quiso hacer, porque lo que ha hecho Evo Morales es abandonar sus funciones. Se hicieron todos los esfuerzos, Maggie, porque sabíamos de que era importante de que el movimiento al socialismo con nosotros podamos tratar la carta, que ellos acepten la renuncia y que con toda la tranquilidad, para que no hayan los movimientos que hay en este momento. Pero ellos han optado por el plan B, ¿no? Ellos han optado por desestabilizar el país, por mandar en realidad a todos los movimientos sociales a que se enfrenten, a que causen terrorismo en varios lugares del país, tal como lo dijo Quintana. Él lo dijo, ¿no? Vamos a hacer una Vietnam de Bolivia, y eso es lo que lamentablemente están haciendo, y ese es el plan que ellos optaron. O sea, ellos optaron por no ayudar a la pacificación del país, no viabilizar, digamos, no se dieron cuenta que había esa figura constitucional. ¿Fueron sorprendidos? Yo creo que fueron sorprendidos. Yo creo que fueron sorprendidos porque ellos no pensaron, incluso nos habían mandado una carta pidiendo que la sesión de asamblea se haga el día siguiente. Entonces ellos no pensaron que ese día Yanine asuma la decisión de asumir la presidencia conforme a la Constitución. Ahora, ¿es correcto decir que ella se autoproclamó presidente de Bolivia? No, es una sucesión constitucional, o sea, está establecida. Digo porque he leído en el País de España y en la BBC también, ¿no? La autoproclamada presidente de Bolivia, la autoproclamada por todas partes, y me parece que es importante ir clarificando estos conceptos. Así es. Es lo que le decía, o sea, está establecido en la Constitución que esa es la sucesión constitucional. Se dio de la manera que se dio porque el movimiento al socialismo no quiere aportar a la pacificación del país. O sea, ellos continúan con ese sentimiento de soberbia, porque yo digo esto es soberbia, ¿no? Y de querer causar un gran daño al país, seguramente molestos porque han tenido que renunciar y todos dejar sus cargos, ¿no? Bueno, algunos renunciaron y después dijeron que no quieren renunciar. Claro. El caso de Adriana Salvatierra. El caso de Susana Rivero también, que después fue y en la sesión que hicieron solamente los parlamentarios del MAS presentó su renuncia. Ahora, yo le voy a explicar cómo es el tema de la Cámara de Diputados. Como le decía anteriormente, a las 11 de la mañana, Margarita Fernández llama a una sesión a la cual ellos no asisten y que no han impugnado. Es decir, que ellos han reconocido que esa sesión fue totalmente válida cuando Margarita asume ya como presidenta de la Cámara de Diputados. Y posterior a eso, al día siguiente, Susana Rivero, llama a la sesión y convoca. Cuando ella había renunciado ya de manera pública, nunca impugnó lo de Margarita Fernández, y ella hace una sesión totalmente ilegal. Ilegal porque no había convocatoria, porque ellos no están acostumbrados a cumplir la Constitución y las normas, creen que siguen en su estado de dictadura, ¿no? Entonces, el reglamento establece que usted tiene que hacer convocatoria, tiene que tener mínimo 4 personas de la directiva sesionando. Entonces, ellos vulneraron todo eso y han elegido un presidente de manera totalmente ilegal. Y lo peor, la señora Susana Rivera ha cometido un delito, está usurpando funciones, porque ella había renunciado y en ningún momento ella impugnó la realización y las convocatorias que hizo Margarita Fernández, ¿no? En este momento, ¿cuál es la situación entonces? ¿Cuál es la directiva que tiene peso? Nosotros lo que estamos haciendo en este momento, ha hecho una denuncia penal a la diputada Margarita Fernández en contra de Susana Rivero, y se está haciendo también un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional, que solamente ante la admisión de esta demanda deja sin efecto la sesión que hizo la señora Susana Rivero. Entonces, esa es la situación legal. Lo mismo ha sido en senadores. En senadores ha sido una secretaria en la
Cámara de Senadores la que ha llamado a sesión, que no tiene ni competencia ni nada. Entonces, de la misma manera se va a hacer la misma situación, los dos procesos penal. Ahora, lo que tenemos entendido es que dentro de las negociaciones del movimiento al socialismo que están haciendo con el Ejecutivo, han metido estos temas de las directivas, ¿no? Entonces, que ellos están intentando que se valide salvar lo que han hecho. ¿no? Salvar lo que han hecho. ¿Y yo no eso entiendo es para qué válido? han hecho eso. Es totalmente ilegal, ¿no? O sea, yo creo que si se llegara a un acuerdo, pues hay que sentarse y hay que acordar cómo van a ser las directivas y no puede darse por válido lo que ha sido hecho de manera tan ilegal Ahora, en las dos cámaras. Perdón. ¿Qué peso tiene la voz de Eliane Capobianco y de otros asambleístas para que los que están ahorita al mando de estas negociaciones le pongan un freno a la pretensión de los asambleístas del MAS de validar lo que no ha seguido un curso? Mire, nosotros, por ejemplo, en la Cámara de correcto. Diputados tenemos nuestra jefa de bancada, que es Shirley Franco. Ustedes la conocen, la candidata a la vicepresidencia con entonces, Óscar Ortiz. Con ella hemos dejado ya clara nuestra posición y yo me imagino que en algún momento pues tendrán que llamarla a ella para que ella entre en las negociaciones. Hasta ahora únicamente lo está haciendo el Ejecutivo, las negociaciones no hemos sido llamados nosotros. Mientras tanto, ¿cómo está funcionando? ¿Está funcionando la Asamblea? No ha funcionado para nada. Ahora vi que hacía una convocatoria el nuevo presidente que puso Susana, digamos que es ilegal. Se dice el presidente de la Asamblea Orgánica. Bueno, porque como han hecho paralelismo en todo. Claro, han hecho paralelismo en todo, ¿no? Entonces, yo creo, todos los actos de él también son ilegales, ¿no? Si esto es declarado por el tribunal, él no puede estar ejerciendo como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuánto ¿no? tiempo tiene de plazo el tribunal para poder pronunciarse? En 24 horas tiene que admitir y en 24 horas tendrá que declararse sobre una medida cautelar. La medida cautelar es la que suspende el acto que está siendo impugnado por su nulidad. Y considerando la urgencia de la situación, sí, puede incluso acelerar esos plazos. Yo creo que puede acelerar. O sea, el plazo máximo es 24 horas, él tiene que dar una respuesta sobre la medida cautelar. Entonces, ahora, la realidad plantea que en este momento el MAS tiene mayoría en la Asamblea, en ambas cámaras. Mantiene sus mayorías, digamos, eso es algo que no podemos nosotros negar ni podemos mentir. Por eso a mí me extraña todo esto que han querido hacer, todo este paralelismo. ¿Y qué me preocupa? Me preocupa la declaración de Evo Morales que dice, si la Asamblea niega mi carta, yo voy a volver a ser presidente. Si me piden que vuelva... Claro, a mí me preocupa, ¿sabe qué me preocupa? De que todo esto sea un engaño del movimiento al socialismo, la supuesta negociación, y que lleguemos a Asamblea, nieguen la carta y pretendan de que otra vez sea presidente Evo Morales. Esa es mi preocupación y se la he manifestado a quienes están negociando en este momento, digamos que es el Ejecutivo. Es que yo creo que hay algunas cosas que deberían quedar sentados con claridad. Sobre todo porque a estas alturas del partido, Eliane, ya no hay cómo decir que no sabían qué pretendía el MAS o cómo actúa el MAS. Así es. Por eso es que yo lo estoy manifestando públicamente, porque creo que es importante dejar estas bases sentadas por si algo ocurre después, ¿no? Porque muchas veces dicen, ustedes no avisaron, ustedes no nos dijeron. A mí me parece que eso es el engaño. ¿Y cuál es el otro engaño que yo veo? Están ganando tiempo. Eso. Ya van 4 diálogos. Creo que para el quinta reunión creo que van de diálogos con el Ejecutivo y sin embargo no cesan los enfrentamientos en todo el país. Exacto. Entonces eso muestra de que una voluntad de diálogo real por parte del movimiento al socialismo no existe. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces yo digo, ellos están ganando tiempo, están tratando de crear mayor conflictividad en todo el país para darse tiempo, ¿no? Y dándose tiempo, ellos, si logran concertar y entramos a asamblea, ellos con su mayoría pueden hacerlo. De negar la carta y decir que vuelve Evo Morales de presidente. Y negarle la titularidad que tiene en este momento Giannini como presidente de Bolivia. Mire, yo creo que eso ya está más difícil, ¿no? Porque ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, ha sido reconocido por la OEA, entonces por muchos países. Eso yo lo veo mucho más difícil, pero no deja de ser un problema mayor al que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ahora, eso sí que es preocupante. Claro. ¿No? Yo le decía a Vladimir Peña, que lo entrevisté al comienzo y también se lo dije a Gustavo, porque sé que son parte ahorita de la negociación de estas cosas, que perfecto, uno puede entender que en una negociación pues las partes ceden, ¿no? Para viabilizar esa primera reunión, pero les decía yo creo que hay una posición o una imposición suena feo, ¿no? ¿Cómo se podrá decir? Una condición, suena más bonito, ¿no? Que no puede ser negociada para comenzar a conversar. Y es
queremos comenzar a conversar, primero díganle al señor Evo Morales que deje de incendiar al país desde México. Exactamente. ¿No? Depende de la voz de Evo Morales y eso, por favor, él mismo lo ha reconocido. Él mismo lo ha reconocido anoche, que él es el que manda a incendiar el país. Así depende de él que no hayan manifestaciones que no son pacíficas, además. Es lo que yo le decía hace un momento. O sea, ¿cómo se entiende? Sin eso es imposible hablar de pacificación. O sea, ¿cómo se entiende que estamos en un proceso de pacificación cuando ellos están incendiando todo el país? A la gente de Yapacaní, ¿cómo las han tenido? Atemorizados, aterrorizados. Terrible. Porque son a la gente del Alto. A la gente del Alto también. La gente del Alto está cansada. Porque otro día me entrevistaban a mí y me decían, toda la gente del Alto está bajando. Le dije un momento, le dije, no es toda la gente del Alto, son los sectores afines al movimiento al socialismo, aclaremos, porque hay mucha gente del Alto que no está de acuerdo con todo lo que está sucediendo y quiere vivir en paz. Entonces, yo, en mi criterio, debería haberse condicionado para entrar al diálogo de que se pacifique el país, en mi criterio. Claro, porque mire, si las negociaciones siguen en el ambiente que estamos, lo único que está pasando es que hay una espada de Damocles con la que el MAS está amenazando, condicionando y manteniendo cautiva esa negociación. Así es, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo, como le digo, lo he manifestado y creo que esa debería ser una de las condicionantes, por lo menos si ya no lo hicieron, para seguir en el diálogo. O sea, no podemos estar en un diálogo de mentirosos, ¿no? Donde ya pacifiquemos y resulta que todos los días hay muertos y enfrentamientos en todas partes del país. Yo le decía hace un momento, estar ahí en La Paz es como estar en la guerra. Es como estar en la guerra. Yo digo realmente, y debería de haber comenzado mandando un saludo especial, mi solidaridad con la gente de La Paz. Así es. ¿No? Porque además la gente de Cochabamba, la gente de problema de abastecimiento, no solamente ya de la violencia, de no poder salir a las calles, sino incluso de proveerse de alimentos. Maggie, no hay donde, en el centro la gente está tan asustada que no hay donde comprar agua. O sea, no hay donde comprar agua, ni alimentos, ni comida, ni nada. O sea, realmente la ciudadanía está sufriendo demasiado por Evo Morales, que no quiere dejar el poder, porque eso es lo que está ocurriendo, digamos. Y también Cochabamba, ¿no? Cochabamba está sufriendo muchísimo, ayer han habido enfrentamientos muy duros, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es responsabilidad del movimiento al socialismo. Pero como le decía anteriormente, si vamos a seguir en diálogo, no nos mintamos, pues, ¿no? Que pare todos estos enfrentamientos y podamos seguir en los diálogos, porque de lo contrario, yo creo que todo esto no sé a qué va a llevar realmente. Yo tengo la percepción que lo que están haciendo es ganando tiempo, mientras continúa la campaña de afuera, la presión de afuera, ya viene una comisión, ya viene un enviado de Naciones Unidas. Yo estoy haciendo captura de pantalla de todo lo que ponen en la cuenta de Evo Morales, porque por supuesto que no es él el que las escribe, ¿no? Él no escribe sus tweets. A la medianoche de, no me acuerdo, 13, creo que era 11 de noviembre, pone él, voy a pedir a los organismos internacionales, Naciones Unidas, que por favor intervengan. A las 4 de la tarde veo el pronunciamiento del señor Gutiérrez de Naciones Unidas diciendo, estoy enviando. No sé si es que Evo ya sabía que estaban enviando una comisión porque Sacha Laurenti sigue como embajador de Bolivia ahí, por más que lo hayan destituido, ¿no? O que el señor Gutiérrez ha escuchado a Morales y ha dicho, perfecto, voy a enviar. Sí. Bueno, realmente no sé, por eso le digo, hay muchos temas preocupantes que yo creo que no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, todos están preocupados, pero yo le decía anteriormente, en mi criterio, cualquier conversación sobre pacificación del país debe partir de que ellos cesen con la violencia con la que están actuando, porque esto es terrorismo y violencia. Ustedes han visto, han agarrado a muchos guerrilleros de la FARC, han agarrado a venezolanos, a cubanos, que son quienes están en realidad dirigiendo todos estos actos vandálicos en contra del pueblo boliviano. O sea, no puede ser de que, además que ha salido del país como un delincuente, porque lo que han hecho con el fraude electoral el 20 de octubre es un delito. No, es un delito. Gravísimo. Entonces, gravísimo. Y que en México y en muchos organismos internacionales estén en realidad apañando esa situación. O sea, realmente yo lamento esa situación porque no estamos hablando de un presidente que salió por un golpe de Estado y que era bueno y que era democrático y que no había hecho nada. Estamos hablando de un presidente que ya no era presidente, que era un dictador, que no respetó la democracia, que no respetó por segunda vez el voto de los bolivianos y que hizo un fraude que realmente fue totalmente a vistas y de todo el mundo y de todos los bolivianos, ¿no? Ahora, Eliane, en una situación como esta, ¿qué posibilidad hay de que se avance en leyes para anular las elecciones, en leyes para nombrar a los nuevos vocales de los tribunales electorales, en una ley de una nueva convocatoria? Todo eso pasa por la Asamblea.
Y las mayorías del movimiento al socialismo. Mire, yo creo que aquí hay un gran valor en este momento, más allá del valor de los policías o de los militares que ahora están coadyuvando de una manera tan certera en toda esta lucha que estamos por la democracia, porque seguimos luchando por la democracia. Creo que eso es importante decírselo a todos los bolivianos. Yo creo que aquí lo más importante es que ahora como nunca hay una conciencia ciudadana democrática. Yo también les comento como anécdota, me sorprendo porque yo antes siempre converso con los amiguitos o amigas, tengo hijos, 3 hijos jóvenes, tengo uno de 26, una hija de 18, otro de 16. Yo nunca escuchaba a los jóvenes preguntarme nada de política ni hablar de política, ¿no? Y ahora me sorprendo porque hasta los compañeros de mi hija de 16 años, los de amigos de mi hijo de 26, los amigos de mi hija de 18, las amigas, todos saben lo que está pasando en el país. Hay una conciencia ciudadana tan grande que se ha creado con todo este movimiento que creo que ese ha sido el mayor valor de los 21 días de paro. O sea, la gente se ha apropiado de esta lucha. La gente sabe que no teníamos democracia. La gente sabe que estamos luchando por restituir la democracia en el país. Entonces yo creo que ese es el gran valor. Yo le decía hace un momento, usted me preguntaba, ¿qué pasó con los parlamentarios del movimiento al socialismo? ¿Por qué no fueron a la sesión? Usted me preguntaba hace un momento. Yo le decía, muchos de ellos querían asistir porque estaban muy asustados, porque ya habían habido quemas de algunas casas, creo que quemaron en Potosí la casa de Víctor Borda, habían quemado en las casas de la hermana de Evo Morales. Entonces muchos de ellos estaban atemorizados. O sea, esta conciencia ciudadana que ha despertado, por supuesto, no estoy de acuerdo con las quemas, estoy poniéndolo simplemente como ejemplo. Además porque han quemado la de Waldo Albarracín. También quemaron del otro lado de Waldo Albarracín. La de extremos, Martínez en Yapacaní. Esos extremos creo que nadie está, no el estoy de acuerdo. de Murillo. Hotel de Arturo Murillo. Entonces no estoy de acuerdo absolutamente con nada de eso, pero lo que yo me refiero es que hay tal efervescencia en este momento en el país que yo creo que van a ser los mismos ciudadanos finalmente quienes van a continuar encaminando esta historia. Yo creo que el movimiento al socialismo, por más esfuerzos que quiera hacer de ponerlo a Evo de nuevo, que quiera hacer lo que quiera hacer, yo creo que ellos son conscientes que en este momento han perdido el apoyo de la mayoría del país, que la mayoría del país ya no los apoya, y con estos hechos que están ocasionando ahora de terrorismo, están empeorando su situación, porque están mostrando su verdadera cara. Siempre dijimos nosotros, Maggie, que había mucho terrorismo por detrás, que había narcotráfico por detrás, siempre lo dijimos. Pero resulta que ahora están mostrando la verdadera cara con todos estos actos vandálicos y de terrorismo, están mostrando que eran unos terroristas gobernando el país. Ahora, usted hacía alusión a esta efervescencia que hay. Yo incluso hablaba también de mi hijo, coincidimos en hartas cosas. Hablaba de mi hijo de 18 años que nunca lo he visto tan interesado, me pregunta de todo, lee, está atento, se sienta conmigo a ver los informativos. Despertó la política en todo. No, ahorita está más experto, pero con una visión completamente diferente. Por eso le pedí a Gustavo también una lectura sobre este tema, como uno hablaba de izquierda, de derecha. No, los jóvenes tienen una visión completa. Democracia no tiene izquierda ni derecha. No tienen izquierda ni derecha. Pero también les planteaba, sobre todo a Vladimir, que está más cercano en las negociaciones, la gran preocupación que uno siente de todo ese capital social que se ha acumulado, ¿no? De la frustración que pueden generarle a ese capital social. Así es. Negociaciones que pacificamos a cambio de impunidad. Así es. Mira, eso no puede darse. O sea, yo quiero manifestar mi opinión porque yo soy abogada, ¿no? Yo no me imagino una persona que ha cometido un delito, como yo le decía hace un momento, como el fraude electoral, y que todo el país estemos sometidos a decirle, bueno, va a tener impunidad a una persona que ha cometido semejante delito contra el voto de todos los bolivianos, el voto de esas personas que estaban en las calles. Hace un momento me decía una niña que yo crié, que es como mi hija, ya tiene 20 y tantos años, y me decía ella, yo estaba defendiendo, me preguntaron si estaba defendiendo el voto de mi mamá Eliane, porque me dice mamá, y me decía ella, yo contesté, no, yo estaba defendiendo mi voto, dice. Y es verdad, o sea, cada persona estaba defendiendo su voto cuando estaba en las calles. Entonces es contra eso, en realidad, contra lo que se actuaría si es que se hace una negociación con la que el pueblo no esté de acuerdo. Ese es un punto sensible. Estamos entre hoy y el lunes, son días decisivos. Así es. Porque se pueden sentar unas pautas favorables o también funestas, ¿no? Sí, yo ahora leí en el periódico, no sé si será cierto, porque muchas veces lo que se publica tampoco es unas cierto. Declaraciones del ministro de la Presidencia. Sí, que decía de que estaban negociando, de que Evo retorne al país. Mire, yo creo que ese es un tema muy peligroso. Le querían garantizar que no iba a haber
que no iba a haber no le van a procesamiento. O sea, procesar. eso es muy peligroso, porque si Evo Morales ¿Será? vuelve al país, esto ya no tiene freno. Si él estando desde México nos está haciendo tanto daño, imagínense teniéndolo aquí Además, después en de el todo lo país. que ha pasado. Además, después de todo lo que ha pasado, de los muertos que siguen habiendo, o sea, yo creo que ese es un tema muy peligroso que deberían revisarlo quienes están haciendo las negociaciones y que por supuesto yo particularmente me preocupa mucho porque yo creo que la mayoría del país no estaría de acuerdo con un tema así porque va a convulsionar más el país, va a traer más muertes y más desgracias y más luto al país. ¿Cuál es la posición de Rubén Costa, que es el jefe de Mire, Demócrata? nosotros, yo le voy a decir algo. El Rubén Costa ha manifestado ayer su posición de apoyo total al gobierno transitorio. Yo también, por mi parte, he apoyado en todo lo que he podido. Yanina, además de ser la presidenta, es muy mi amiga, la quiero mucho. Hay muchos ministros también que son mis amigos. Pero bueno, son otro poder en este momento, es el poder ejecutivo. Ellos son los encargados de llegar a la pacificación. Pero yo lo único que pediría es que tomen el cuidado de la ciudadanía, o sea, de este pueblo, de esta conciencia social, de todas aquellas personas que han sufrido todo este tiempo y que siguen sufriendo en este momento, los familiares de los muertos incluso, de que lo que se negocie sea negociado con sensatez y con un equilibrio total, porque tampoco podemos ser cautivos de movimiento al socialismo y de Evo Morales, ¿no? Muchísimas gracias, Eliane Capobianco. Además, me olvidé de recordar, alguien hizo circular de nuevo un video y yo también lo Ay, compartí. sí, muchas gracias, Maggie. Que digo, cómo nuestra memoria es tan frágil. Yo me había olvidado de una sesión, ¿de qué año era? El Era año cuando el pasado, 21, antecito de las primarias, no, fue fue antecito cuando de las la ley de primarias, organizaciones cuando la políticas. ley de organizaciones políticas, así ¿Qué es. advertencia hizo usted en ese momento, Yo Eliana? le dije que los del pueblo nos íbamos a unir, que estábamos cansados de tanto abuso, que nos íbamos a unir todos y que íbamos a seguir luchando por la democracia, que ellos ya no tenían los 2/3 en las calles y que finalmente iban a pagar por toda la soberbia y todo lo que venían haciendo, abusando del poder que tenían, ¿no? Que se iban a arrepentir. Que se iban a arrepentir, se los dije. Me dicen profeta en todas Increíble, partes. pero lo compartí porque dije Muchas gracias, Maggie. impresionante, ¿no? Eliane lo dijo y ni siquiera sus propios colegas parlamentarios la escucharon. Así es. Yo lo manifesté. Yo veía venir todo eso, ¿no? Porque uno Dios santo, sienta que la no se ciudadanía vaya ¿cómo se dice? a A cumplir. realizar que no se vaya a realizar el pronóstico que usted ha dado ahorita, de los temores que ha expresado ahorita. Por eso yo creo que es importante, Maggie, y ese creo que es el papel de quienes somos legisladores, de hablar con la verdad a la ciudadanía, de decir lo que creemos y lo que opinamos. Yo no puedo callarme ante estas situaciones, me preocupan mucho. Como les decía anteriormente, las he manifestado a quienes son mis amigos y están ahora en el gobierno, y creo que es importante y fundamental cuidar la paz de los bolivianos y cuidar esto que nos ha costado tantos años. Yo llevo 14 años luchando contra este gobierno, Maggie. Cuidar esta democracia, esta sensación de libertad, este poder despertar y decir estoy libre, que no lo teníamos hace 14 años. Es urgente la convocatoria a las elecciones, Eliane. Es urgente. Porque mientras se prolongue este periodo, así sea de transición, que debería terminar de verdad en febrero, va a continuar una asamblea con esta correlación de fuerza, Así que es en este momento nos tiene cautivos. un obstáculo para poder llegar a buen puerto. Así es. Es importante y es fundamental y hay que hacerlo de la manera más rápida. Yo creo que en ese afán es que están intentando hacer estas negociaciones y por eso les decía anteriormente, espero realmente que la noticia que está en el periódico no sea cierta. Me preocupa mucho porque yo creo que de alguna manera, no estando Evo aquí en Bolivia, vamos a poder lograr la pacificación. Si vuelve Evo a Bolivia, peor si le ofrecen impunidad, va a ser muy difícil la situación. Yo creo que hay algo que es importante que se la crean los que están en la mesa de negociación, porque como he conversado con varios y me han dicho, Maggie, que la negociación, que el acuerdo, no se puede sin el MAS. No, yo no digo que lo hagan sin el MAS, pero creo que tiene que tener más peso ahorita. ¿Sabe qué creo? La realidad ¿Sabe que qué está en creo? las calles, que los 2/3 Yo le voy a que decir mandan algo. en la ¿Sabe qué creo? asamblea. Creo que nos está costando entender lo que hemos ganado. Eso es lo que me parece, porque sigue ese temor, ese miedo del movimiento Exacto, al socialismo, porque ahorita ellos no están en condiciones de exigir todo lo que están exigiendo. Pero están exigiendo. Y están exigiendo, y lo peor es que se lo estemos dando, ¿no? O sea, si realmente es cierto lo que dice en el periódico, me preocupa mucho. Entonces, yo creo que tenemos que creernos que ya no son gobiernos, que ya, o sea, el daño que están haciendo en este momento es a través de la violencia y del terror, y pues habrá que ver los mecanismos y pedir más bien ayuda internacional para frenar toda esa violencia, ese terror que ellos están realizando y que muchos ciudadanos en los lugares donde están siendo atacados no están de acuerdo. Entonces yo creo que hay que hacer, de repente ver otra opción
para que no seamos cautivos otra vez del terrorismo y de la violencia. Terrorismo y narcotráfico. Narcotráfico y violencia, así es. Carmiña Talavera dice, excelente entrevista, Eliane, siempre muy clara y puntual. Ojalá esta entrevista la escuchen en todo el mundo. Gracias. Fernando Lacoa dice, ojalá esa señora valiente, inteligente, continúe de parlamentaria. Gracias, muchas gracias. Y otra vez me piden un peso de volumen. Debe haber un problema con el micrófono que usa mi entrevistado. Vania Mónica Roca Urioste dice, el problema es que no solo en contra de un partido que apoya a Evo, son intereses mayores vinculados al narcotráfico. Diana Bermúdez, tenemos que exigir que las FARC salgan del país. Este país no es hotel de maleantes. Es un tema bien preocupante, tema muy serio. El tema de las FARC. Iván Lora dice, no necesita cantidad, solo calidad profesional. Prepárense. No sé por qué dice. Debe ser alusión a alguna cosa que hemos dicho y ya me olvidé. Rosemary Medina dice, gracias Maggie por su programa. Se siente diferente vivir en democracia después de muchos años de escuchar en los medios de comunicación algo de racismo del expresidente al que estaban sometidos. Daniel Molina, mis saludos y respeto a Eliane. Un abrazo y fuerza, apenas estamos empezando. Gracias, Daniel. 14 años de tiranía no se terminan en 1 o 2 meses, yo digo en 1 o 2 semanas. Así es. Y una última pregunta, ya que la estoy despidiendo, no la dejo ir. 2 en realidad. Pablo Morovanchi dice, qué mujer inteligente. Ay, gracias. Sara Vargas pregunta, ¿existe el riesgo de que no aprueben la renuncia de Morales en el Congreso y regrese como presidente? ¿Qué es lo que usted acaba de decir? ¿Existe el riesgo? Sí, existe lo dice ahorita. Ellos tienen las mayorías, ¿no? La diputada Eliane Capobianco. Y Vita Saucedo dice, ¿la DEA puede ingresar a Bolivia? Creo que ya se lo ha manifestado el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de que no va a ingresar la DEA a Bolivia, de que no hay absolutamente nada de eso en este gobierno. Esa posibilidad tendría que verla ya el otro gobierno, ¿no? Eliane, muchísimas gracias, de verdad. Muchas ha sido muy esclarecedora, ¿o no? ¿Qué dice usted, Davico? Gracias. Espectacular, ¿no? Muchísimas gracias Eliane, Maggie, por su tiempo. Comuniquémonos nuestro próximo contacto. El licenciado José Luis Parada nos está esperando. ¡Qué belleza! Perfecto. José Luis Parada, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, yo comentaba hace rato, sí, es él, y también he escuchado los mismos piropos para la canciller, que la señora Karen Longarich. Solamente piropos para esos 2 ministros, ¿no? Sobre todo el licenciado José Luis Parada. No escuché una sola observación crítica o alguien que reniegue contra esa designación. Para mí el licenciado Parada es una de las personas más brillantes que conozco. Yo creo que no hay mejor ministro de Economía para el país. ¿Sabe por qué me reía yo? Sí. Porque él se cansó de decirle al ex ministro Arce que se sienten a debatir el tema de la economía. Sí, es brillante. O sea, yo creo que lo mejor que le ha podido suceder al país es que él esté de ministro. Bueno, yo creo que hay muchas personas valiosas de las que yo conozco. Para mí Arturo Murillo también creo que es un excelente ministro de Gobierno, es una persona que maneja muy bien todos esos temas, de mucho carácter, de mucha personalidad. Estoy segura que lo va a hacer muy bien. Solo que por favor pídale que no siga las lecciones y libreto de lenguaje de Quintana, por favor. Sí. Bueno, por eso le decía que Álvaro, por ejemplo, Coimbra, que está en ministro de Justicia, es un excelente abogado, también lo conozco bastante, es una persona muy valiosa. Y bueno, yo creo que hay muchos de ellos de que son personas, la señora Pinker, la señora María Alba Pinker, que ustedes la conocen, que ha sido senadora, nosotros somos muy amigas, vivimos juntas, es una persona que sé que tiene un gran corazón, que ha luchado mucho por la democracia y sé que va a hacer un gran trabajo también. A mí me hubiera gustado que hubiera estado una, no Eliane, otra Eliana Torrico, joven, mujer y realmente comprometidísima con el tema del medio ambiente. Claro. Pero bueno, será para el próximo. Será para la próxima. Muchas gracias, Eliane. Vamos a un corte y volvemos con el ministro de Economía, José Luis Parada, que está en La Paz, un contacto telefónico. Ya regresamos con